sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind out for my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas quienes se encuentran sintonizando www.margamargaonline.cl. Mi nombre es Juan Pablo Briones y este es tu programa Letras de Marga Marga, un espacio que nació para visibilizar y dar espacios a escritores y escritoras de nuestra provincia. Hoy estaremos conversando con don Aquiles Lira, escritor, cuentista y también realiza viñetas de contenido social. Y también quería comentarles que don Aquiles se presentó el día viernes en la Feria del Libro de Villa Alemana, una instancia que resultó todo un éxito en cuanto a afluencia de público, demostrando una vez más que a pesar de todas las dificultades, el público sigue queriendo tener más cultura. Buenos días, don Aquiles. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a conversar acá a Letras de Marga Marga. Hola, buen día, Juan Pablo. Gracias a ti por la invitación y gracias a Radio Marga Marga Online. Y estoy a tu disposición para que conversemos. Don Aquiles, lo he comentado en otras oportunidades, tiene una característica que su escritura es muy dinámica y refleja el dialecto, como le dicen en algunos lugares, el argot propio de ciertos sectores de la sociedad. Y me parece súper interesante hoy conversar sobre cómo hablan los jóvenes y que todo lo dejó plasmado en una obra que se llama Todo Pasando, del año 1999. ¿Y por qué es tan importante conversar sobre la forma en que se hablaba en 1999? Porque este libro es en mi opinión, yo le agradezco mucho que me lo haya regalado, porque es una ventana a una época particular. Hay gente que escribe sobre una época determinada, pero que no tiene esa marca, esa impronta. Y yo creo que este libro tiene todo eso. Y me gustaría comenzar preguntándole cómo fue su inspiración al momento de escribir Todo Pasando. Bueno, la inspiración surge de todo lo que ocurría en ese momento. Había una vorágine de cosas que se acumulaban una tras otra y eso me dio pie para empezar a escribir este tipo de cuentos. Y como tú te has dado cuenta, son cuentos diversos, todos relacionados en un ambiente de jóvenes con mucha precariedad, jóvenes que pertenecen al mundo marginal, como dicen algunos, salvo uno de los cuentos que está ambientado en un estrato de clase media alta, pero los demás todos reflejan la realidad que vivía en ese momento la juventud más carenciada de nuestra sociedad. ¿Y qué lo llevó a escribir de esa temática? ¿Fueron meses de observación, mucha televisión, películas? ¿Cómo se entrevistaba con mucha gente para captar ¿cómo se llama? La textura del lenguaje? Porque en unos minutos más también
Podríamos leer un extracto ¿Por qué no? para que quienes nos escuchan se den cuenta eh, de lo bien plasmado que está el habla chilena de fines de los 90. Usted me dice que esto, ¿cómo lo realizó? ¿Mediante mucha escucha? ¿Cómo pudo aprenderse de todo de esa forma de hablar? Bastante escucha. En esa época yo pertenecía a un taller literario en Viña del Mar que se llamaba El Octopierna, y nosotros íbamos y veníamos por diferentes sectores, barrios, cerros. De hecho hay un personaje ahí del último cuento que es el Cana. El Cana es un personaje real, es un joven delincuente que yo conocí en Quillota. Él vivía en el Cerro Mayaca, pero en el cuento yo lo traslado a una población de Santiago. Claro. Pero el Cana fue un personaje real. Y eso me inspiró a mí para escribir cuentos relacionados con esa realidad. Porque cuando uno habla con usted tiene una forma de expresarse que es muy distinta a su escritura, porque a veces uno tiende a pensar que el estilo de narración es la persona, o de que si habla de una forma determinada, va a escribir de una forma determinada. Pero acá es totalmente distinto. Y recordaba, al leer un poco su obra, cuando en la universidad me tocó ¿cómo se llama esto? Metodologías de la investigación, donde a uno lo mandaban a investigar, a observar en primera instancia, observación etnográfica, el cómo se comportan, el significado de los símbolos, y cómo se relacionan, así que tienen que ver, tienen el mismo significado o no, de acuerdo al contexto, y es súper difícil eso de después llevarlo a una historia. Y me gustaría preguntarle, ya que este libro habla sobre la juventud de aquellos años, sobre cómo ve la juventud hoy, 2026. ¿Cree que existen las mismas temáticas? ¿Ha ido cambiando? ¿Cómo ha visto ese proceso? Bueno, la juventud de hoy, 2025, 2026, es una juventud obviamente más tecnologizada, que se mueve a través de las redes, que usan los celulares, pero la problemática sigue siendo casi la misma, los problemas siguen siendo los mismos. Si tú lees el Todo Pasando, te das cuenta que las cosas que ocurren ahí siguen ocurriendo hoy en día, todos los días y a cada rato. Entonces, la inspiración es justamente eso, de constatar una realidad que se mantiene. Y el lenguaje uno lo capta metiéndose un poco en la realidad de esas personas, conversando con ellos, viendo cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus gustos, cuáles son sus aspiraciones. Y eso es importante para poder plasmar en el papel después la historia que uno quiere contar. Estoy llevando mi mente a 1999. ¿Qué cree usted en ese momento? ¿Tenía una visión optimista de lo que sería el futuro? Si nosotros pudiéramos volver a ese momento, decir, mira, nosotros en 20, casi en 30 años más, nuestra sociedad va a ser de esta forma. ¿Tenía una visión más optimista o era más crítico de la sociedad en esos años? No, yo siempre he sido una persona muy, muy crítica a la sociedad y no veía con mucho optimismo el futuro. No lo veía con optimismo. Por eso cuando a veces yo releo algunos pasajes del libro, me doy cuenta que muy pocas cosas han cambiado. Y algunas cosas han cambiado, pero para peor. O sea, los problemas que tenía la juventud de esa época se siguen reproduciendo hoy en día
y a veces con mayor fuerza. Se reproducían, recuerdo aquellos años donde había muchos jóvenes que se paraban en la esquina a pasar el rato, quizá en algunos sectores fumar droga, pero ahora en muchos lugares ya ni siquiera están las calles con personas, solamente cada vez más metidos los jóvenes, ya no salen a juntarse entre ellos, la interacción es mediante los aparatos tecnológicos. Ha habido un cambio profundo en ese sentido. Claro, o sea, la juventud actual, como dije antes, está totalmente tecnologizada, pero eso no significa que los problemas básicos que ellos enfrentan sean resueltos. ¿Y cuáles serían esos problemas desde su punto de vista? Bueno, los problemas de que los jóvenes terminan los estudios y a veces no tienen opciones, no pueden entrar no digamos a la universidad, sino que no pueden entrar ni siquiera a un instituto, porque hay problemas económicos latentes que siempre lo van a estar agobiando, y eso implica una desazón de la juventud, una desesperación, una decepción del bien futuro. Y eso muchas veces lleva a los jóvenes a transitar por caminos indebidos, por decirlo de alguna manera más o menos suave. Cuando no existe una visión de futuro. Claro. ¿Cómo se decía a fines de los años 80? Que iba a llegar la alegría. Claro, y la alegría. Y a fines de los 90 no llegaba. Claro. Y antes de eso se hablaba del chorreo, que el chorreo le iba a llegar a los más pobres, y el chorreo nunca llegó. Y la alegría tampoco llegó. Porque hay problemas tan estructurales que aquellos jóvenes que van o que fueron a un instituto o universidad, también pasó de que hay problemas de tanta profundidad que salen de las universidades a no encontrar trabajo. Lo que mismo fue favorecido el Estado. No sé si se acuerda de un caso emblemático donde la juventud también puede haberse visto estafada cuando abrían carreras y estas no tenían cero perspectiva de ejercer laboralmente. Y no vamos a decir que eran universidades privadas, sino que eran universidades del Estado. Yo creo que ahí cuando nosotros analizamos la obra de Don Aquiles, permanecen esas brechas y a veces esas decepciones de que a la juventud, bueno, no solamente a la juventud, sino que a la sociedad entera se le ofreció un proyecto país, se le ofrece y esos beneficios no llegan nunca. ¿Y por qué plasmarlo en la juventud? Es que son los más visibles, por decirlo de alguna forma, porque el resto de las personas están o en sus labores, pero quienes son depositarios del futuro es la juventud. Y una pregunta más, ¿en qué momento usted empezó a escribir no solamente el libro Todo Pasando, sino que su afición por escribir? Bueno, mi afición por escribir empezó, yo pienso que en la adolescencia, ahí empecé a escribir las cosas que yo consideraba importantes. ¿Qué le parecían importantes? Si es que se puede saber, algo no tan íntimo como me dijo delante. No, importante, por ejemplo, los cuentos que aparecen ahí, que de los 4 cuentos, 13 están ambientados en sectores muy carenciados, y los problemas que hay ahí son problemas tremendos. El primer cuento, por ejemplo, es un muchacho, un rapero, que su acción linda es lo delictual. El segundo es de 2 niñas toplecistas. El cuento está ambientado en Santiago, una chica provinciana, madre soltera, que llega a Santiago
y se va a vivir con una amiga y la amiga es toplecista y al final ella tiene que quedar en lo mismo. Y el cuarto cuento, bueno, el cuento del Cana, que es un joven delincuente que dirige una banda delictual. Él tiene una pareja, después tiene un hijo, después se involucra con un tipo que es un narcotraficante famoso, que es un verdadero gángster, conocido internacionalmente, y también termina mal. Están ambientados sobre contextos de marginalidad, pero desde un punto de vista denunciando esta desigualdad, o lo hace solamente con el afán de describir. Si usted, por ejemplo, me pudiera decir cuál es el objetivo que quiere plasmar en esto, solamente una observación para tratar de cambiar, una propuesta. ¿Cómo podría usted definir? Cuando uno escribe estas temáticas, por lo menos en el caso mío, uno no solamente describe, sino que también es una denuncia, es una alerta, es un llamado al lector que estas cosas están pasando y que son preocupantes. Eso es lo que yo busco fundamentalmente. No darme el gusto de describir cosas con tal perfección, no, yo creo que lo importante acá es la denuncia social. Sobre temática, estaba pensando en lo que dice de su personaje, la toplecista, y especial, o sea, es especial atención actualmente, donde si nosotros vemos las redes sociales, hay un boom de mujeres que caen en todo este tema de las páginas azules, de vender contenido sexual, y se ve desde otro punto de vista que es distinto a la marginalidad, pero sigue siendo lo mismo. Claro. Ahora, por ejemplo, como tú dices, claro, está muy en boga, están las páginas de contenido erótico, sexual. En ese tiempo estaban de moda los topes y los clubes nocturnos, en los años 90, que ya habían aparecido a fines de los 80. Pero el boom fue justamente en la década de los 90. Con los cafés con piernas. Claro, los cafés con piernas era lo más suave. Después se pasó ya a los toples, a los clubes nocturnos, a estas competencias que hacían, no sé si las harán todavía en alguna parte, las poleras mojadas. Entonces, y ahí todo va escalando y, como se dice, va subiendo de tono. ¿Pero usted cree que estas expresiones son de esta desigualdad? Si nosotros estuviéramos en un sistema social, económico, donde no hubiera esta inequidad, ¿seguirían existiendo estas plataformas, los toples, ahora actualmente las páginas azules de venta de contenido, o igual seguirían existiendo? No, yo creo que seguirían existiendo por diversión, pero no por necesidad. O sea, lo triste y trágico es cuando las personas caen en eso por necesidad. Ahora si hay alguna persona le gusta hacer eso, siente un agrado haciendo eso, porque hay gente que le gusta exhibirse, le gusta grabarse no solamente subir páginas de contenido a las plataformas, sino que le gusta grabarse con su pareja y suben los videos a internet. Estaba pensando, ¿a usted le interesaría, una pregunta abierta, hablar sobre otro estrato social en su literatura, reflejando, no sé, las historias de personas ABC1? Sí, por supuesto. ¿O le encuentra que no es necesario? Es interesante. Es interesante. Bueno, el tercer cuento que hay ahí, de la tía Consuelo, está en un ambiente de clase media alta. Ahí sale cómo hablan ellos, de qué se preocupan ellos, cómo se divierten ellos. Porque acá en Chile, la verdad, yo lo desconozco, mi ignorancia al respecto. Si en otros países se producirá el que dentro del mismo territorio, hablando el mismo idioma,
hablen tan distintos según estratos sociales. Porque cuando nosotros hablamos acá, leemos un poco de el primer cuento que estuve leyendo, de los egocéntricos, hablan de una forma que uno reconoce que son de cierto estrato social. Pero eso fue algo que se fue cultivando en las últimas décadas, o siempre fue igual, porque yo he visto videos antiguos donde las personas en Chile no hablaban de esa forma, tenían una forma de hablar más neutra, no tenían esto, no hablaban en coa. ¿Cómo creo que fue ese cambio? ¿Por qué se produce ese Sí, cambio? no, mira, yo creo que siempre había una diferencia clara en los lenguajes, en este caso de las clases sociales. Si tú te fijas, por ejemplo, en la película de las flores, muy antiguo, también está en el Santiago de 1925. 1925. 25. Estamos hablando de comienzo del siglo XX. Si tú ves cómo habla la gente, las pergoleras, y cómo habla la clase alta, el alcalde con la viuda esta que él pretendía, hay una diferencia clara. A lo mejor los modismos son distintos, obviamente han cambiado. Pero en esencia es lo mismo. Claro, en esencial es lo mismo porque se ve una diferencia entre el lenguaje de los sectores sociales diversos. Y actualmente usted ha tenido las pretensiones de sacar un todo pasando 20 años después, 25 años después. Sí, podría ser, sí. Bueno, yo estoy preparando un libro, ojalá que salga dentro de este año, a fines de este año, que también está ambientado casi en un ambiente bien de jóvenes y con problemas sociales también. Los problemas sociales de los jóvenes, especialmente cuando yo creo que no debe ser fácil ser joven actualmente. A veces se dice, no, pero tienen todas las oportunidades, tienen de todo, pero están siendo bombardeados continuamente con que estamos transitando casi hacia el apocalipsis. ¿No? El tema que yo también, o sea, que no es una teoría, sino que son hechos sobre el calentamiento global, el cambio climático, crisis económica, guerra en Medio Oriente. No debe ser fácil ser joven y pensar un futuro esplendoroso. Claro que no, y sobre todo es que los jóvenes están en este momento sometidos a toda una propaganda que los obliga a consumir, los obliga a comprar las cosas que están de moda, sea artículos eléctricos, sea ropa, sea calzado, pero hay que consumir lo que está de moda, porque tienes que estar igual al otro que se compró tal zapatilla, que se compró tal polera, que se compró tal jeans. Es toda una gran problemática que uno va advirtiendo. ¿Y por qué quiero ahondar en estos temas de la juventud? Porque cuando uno ve la juventud, los realmente jóvenes de 17, 20 años, ya a estas alturas se produjo una distancia muy grande con la juventud de estos relatos, en la forma de hablar, en las expresiones. Penetró mucho en la cultura de otros países como la venezolana, la colombiana, por ejemplo en el peinado. Sí. Todo es distinto. Cuando uno escucha a un joven a veces ni siquiera se entienden, porque en mi caso yo fui adolescente en los años 2000, precisamente en los tiempos donde se estaba recién saliendo el libro Todo Pasando. Por eso también me generó mucha familiaridad. Pero los jóvenes de hoy hablan otros términos totalmente distintos, piensan de una forma distinta.
Sin embargo, como dice usted, persisten los problemas y van a seguir persistiendo. Y eso se ve, por ejemplo, en el acceso a la cultura. ¿Usted cree que los jóvenes tengan interés en los aspectos culturales, ya sea la pintura, la escritura, la lectura? Yo creo que siempre ha existido el interés. A lo mejor hay jóvenes que no les interesa mucho, pero yo creo que es la minoría. Los jóvenes generalmente se interesan por esas cosas, lo que pasa es que no tienen acceso. No se les dan las facilidades para que puedan leer, para que puedan ir a una exposición de pintura, ir a una obra de teatro. El arte y la cultura está muy restringida a un segmento social, dice. Muchas veces sí, muchas veces sí. Y lo otro que es preocupante es que la educación de repente no hace mucho porque los jóvenes se superen en ese aspecto. Tenemos casos, por ejemplo, de jóvenes que terminan el cuarto medio y no saben leer, no saben escribir, no saben leer una carilla y se equivocan como 20 veces. O sea, recuerdo que un estudio que leí hace un par de semanas decía que un importante, prácticamente la mitad de los jóvenes no entendía correctamente lo que leía. A pesar de que Chile igual tiene un promedio de lectura que no es tan malo, Sí, es aceptable. es aceptable, pero cuando uno ve las cifras a nivel macro, Mm. porque ¿quién realmente lee en nuestro país? También es un segmento menor y en mi opinión, es algo muy difícil. Yo creo que es ahí donde no se sabe todavía qué hacer para que las personas vuelvan a consumir lectura o cultura en general. Hay muchos ámbitos de la educación pública, sobre todo, que están deudas en ese sentido. Yo no digo que toda la educación pública, pero hay segmentos en algunas zonas, regiones del país, donde la educación pública está quedando en deuda en ese sentido. Y al respecto, ¿qué cree usted que debería hacer el Estado o no debería hacer nada al respecto de masificar este acceso a la cultura? O la presencia del Estado es fundamental. ¿Usted cree que sí? Es fundamental. Una de las preocupaciones del Estado debe ser la educación, la cultura. Hay un pensamiento que dice solamente la cultura nos hará libres. Claro, porque la cultura te abre las compuertas del pensamiento, te abre la necesidad de saber más, de conocer el mundo en que vivimos. Pero ¿usted cree que el mismo sistema que genera estas inequidades realmente tiene el interés de que las personas adquieran estas herramientas de la lectura, de la cultura? Igual como que uno llega a ser un poco conspiranoico, decir, no, es que es el Estado mismo quien no quiere que las personas se eduquen, se formen. Yo personalmente no creo eso, pero hay personas que tienen esa visión de conspiración, porque realmente el Estado no ha estado a la altura. ¿Cree usted que se han hecho los esfuerzos suficientes en materia cultural? Que todo depende en qué manos está el Estado. Si el Estado está en manos de personas para las cuales no es importante que la gente común y corriente se eduque, que se culturice, aprenda más, si seguimos pensando como pensábamos, no sé, para fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde había gente que decía, por ejemplo, políticos, me acuerdo, un político, leí una vez un político del Partido Conservador, por ahí por los años 20, años 30, que decía que no era necesario que los campesinos aprendieran a leer y escribir, porque para juntar los bueyes y arar la tierra no era necesario que supieran leer y escribir. Es un pensamiento
que querámoslo o no, de alguna forma, como que se ha mantenido en De algunos hecho, sectores. ese sector eran quienes se oponían, o sea, se opusieron, mejor dicho, al establecimiento de la educación básica como obligatoria, Claro, porque precisamente razonaban de esa forma. ¿Quién va a arar los campos si los niños de los campesinos, o sea, los hijos de los campesinos están yendo a la escuela? Eso pensaban. claro, cuando Arturo Alessandri Palma fue el que impuso la educación pública en el país, fue todo un escándalo. Sí. Porque la gente decía eso, bueno, si los pobres aprenden a leer y escribir, van a empezar a preocuparse de otras cosas, van a tener otra aspiración, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer producir la tierra? Se ha intentado mantener a los más pobres entretenidos. Claro. Como decían últimamente, pan y circo para el pueblo. Pero durante las últimas décadas del retorno a la democracia, no ha existido una preocupación real del Estado en materia cultural. No, han habido por supuesto avances, Han habido avances. no todo es tan negativo, han habido avances, pero muchas veces no han sido suficientes. Es ahí donde yo también me pregunto, ¿qué hacer para acercar la cultura? Porque en mi experiencia, cuando uno ve un cartel en Instagram o un afiche que dicen va a haber un taller de X, cueca, pintura, uno va y muchas veces no hay público. Y uno queda pensando, ¿qué hacer para motivar a las personas para que asistan y quieran ir a consumir, entre comillas, este tipo de contenido? Porque estamos en un momento histórico donde el conocimiento del universo, todo el conocimiento disponible está ¿cómo se dice?, en la palma de la mano. Hay bibliotecas, hay centros culturales donde hay talleres, por ejemplo acá en Quilpué, en Villa Alemana, Olmué, siempre van a haber pocos si uno lo compara con la cantidad de población. Pero a veces los talleres cierran porque no hay interesados. Entonces es ahí donde me pregunto, yo creo que todas las personas que escuchan y ven este programa se preguntan lo mismo. Porque todo acá, si algo nos une, es el amor a la cultura y los libros. Y ahí mi pregunta es, ¿qué cree usted que debería hacerse? No solamente el Estado, sino que la sociedad, para poder generar una sociedad que sea ávida para consumir cultura. ¿Qué hacer? Yo creo que el incentivo en ese sentido es muy importante y hay que despertar el interés no solamente en los jóvenes, en la sociedad en general. Yo creo que ir a una exposición, ver una obra de teatro es bueno para todas las generaciones, para todo tipo de público, no solamente para jóvenes. Y yo invitaría a la gente a que no solamente, en el caso mío que soy escritor, no solamente leyera, sino que también escribiera, se atrevieran a escribir. Yo me he encontrado con mucha gente que me dice, mira, yo escribo, pero no sé qué mostrar lo que escribo. Porque no sé si lo que estoy escribiendo está bien. Y yo les digo que es bueno no solamente leer, aunque es muy bueno leer, pero también escribir, atreverse a escribir. Hay un ejercicio que yo le recomiendo a la gente que escribe, que está escribiendo recién, que es leer en voz alta lo que tú escribes. Leer lo que uno escribe. Claro, escuchar a ti mismo lo que escribiste. Y eso te da una luz de qué es lo que estás dejando mal, qué está bien, qué te falta. Quizás volver a esas costumbres que tenían antiguamente las personas de escribir un diario de vida. Será en parte
algo beneficioso. No, yo creo que el diario de vida no es, Memorias. digamos, claro. Igual hay gente que le gusta, está bien, pero yo creo que se puede escribir al margen de un diario de vida. Tratar de escribir una historia, tratar de escribir un cuento. Y cuando hay duda, bueno, léelo en voz alta, leerte a ti mismo lo que escribiste, te vas a dar cuenta qué te falta, cuáles son los ripios, y si repetiste algún concepto, alguna palabra. Pero para todo eso se requieren recursos. O una visión distinta, más colaborativa, porque a veces uno siempre está esperando que la municipalidad haga un taller. Pero quizás eso es insuficiente. Ojalá hubieran talleres de escritura, sería genial una escuela de escritores donde le enseñen a las personas a escribir. Pero mientras tanto, yo creo que, o sea, también la pregunta, ¿cómo hacer que las personas compren un libro? Y especialmente en nuestros casos, que nos hemos visto en distintas ferias, darle la oportunidad a los escritores a nivel local. ¿Usted cree que hay como un prejuicio con los escritores locales? No, la verdad que no. Yo he participado en varias ferias del libro, en stand, en lugares públicos, y hay un interés por lo que escriben los escritores locales. Hay un interés por saber cuál es el nivel del escritor local. Yo creo que no. Yo he detectado por lo menos un interés de la gente. La gente pregunta. Y cuando las personas le preguntan sobre qué escriben los escritores locales, ¿hay como una idea de qué es lo que debe escribir un escritor local? Bueno, uno cuando participa en una feria, un stand, uno le explica a la gente que en el stand hay todo tipo de literatura. Hay narrativa, hay poesía, hay literatura infantil, hay crítica social. ¿Y cuál es su estilo de literatura que más le gusta a don Aquiles? A mí me gusta el cuento corto, Cuento corto. claro. Aunque hay algunos cuentos que no son tan cortos en realidad, pero no, a mí me gusta el cuento, más que me acomoda más el cuento más que la novela. Dicen que es más difícil escribir cuentos. Claro, porque uno Julio tiene Cortázar hablaba sobre eso, de la dificultad, porque tiene todo no calculado, pero tiene una estructura que es muy restringida. siempre hay límites en el cuento, en cambio en la novela uno se puede explayar, la puede alargar, puede explicar más. En cambio el cuento no, el cuento está muy acotado, sobre todo si es un cuento muy corto. Y cuando usted ha estado en las ferias, ¿cómo ha sido la recepción del público hacia usted? En general, Cuando le bueno, dicen, usted es el escritor, de quién, usted mismo, y las personas lo ven como algo bueno, novedoso, le llama la atención que esté el mismo escritor ahí vendiendo su libro. sí, a mí me ha tocado que la gente ve lo que hago con interés. Bueno, en las ferias que yo he estado y en los stands, siempre lo que más vendo son las viñetas de crítica social, lo que más he vendido. Las de El Gallinazo. Claro, y Chilterico. ¿Y en qué momento empezó a escribir, o sea, a hacer esas viñetas? ¿Siempre desde más joven? No, es una historia. Las viñetas surgen de un fracaso. Es increíble, pero no siempre pasa. Nosotros teníamos un proyecto con unos dibujantes, dos amigos dibujantes, éramos tres, de hacer una publicación infantil, una publicación de historietas infantiles. Y no tuvimos el apoyo económico suficiente y el proyecto fracasó. Cada uno se quedó con su historieta. Los tres teníamos historietas. Yo tenía esas dos. Childerico, que es un niño de entre 7 y 8 años que dialoga con su perro, con su mascota y tenía aventuras con su perro. Y El Zorro y el Gallinazo,
en esa historia eran tres personajes. Y yo dejé dos nomás para efecto de la viñeta de crítica social. El tercer personaje era un conejo, el conejo Trébol. El conejo lo dejé afuera. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con estos dibujos, con esta historieta? Y se me ocurrió de repente empezar a hacer viñetas de crítica social. Y cuando viene el ataque de inteligencia hay que aprovecharlo. Y me quedé pegado, no pegado, sino que en lo que usted mencionó, que fue un fracaso porque falló el financiamiento. Claro. Y ahí me preguntaba, ¿quién financia una obra de ese estilo? ¿Cómo poder financiar una obra, especialmente cuando el contenido es crítica social? ¿Cómo se puede hacer eso? No, es que no era crítica social. No era crítica social en ese momento. Eran historietas infantiles. Eran historietas infantiles. Protagonizadas por el Chilerico Claro, y claro. el Gallinazo. Lo que pasa es que yo a ellos después los transformé en críticos sociales. Pero el proyecto originario eran un libro, una revista de historietas infantiles, historietas para niños. Pero al final fue un fracaso, pero con sabor a triunfo. Pues. Sí, bueno, en el caso mío sí. Y de ahí derivó a Childerico y... ¿Cómo que se llama el segundo? Que se me va el nombre del Gallinazo. El zorro y el gallinazo. El zorro y el Gallinazo. Quiero hacer un paréntesis. Quiero recordar que estamos conversando con don Aquiles Lira, que hace viñetas de contenido social y también escribe cuentos que también reflejan el sentir y la forma de expresar de chilenos y chilenas. Estás en www.margamargaonline. Seguimos conversando con don Aquiles y de las críticas, o sea, de las viñetas de crítica social. Actualmente la televisión, los medios de comunicación, lo que uno va conversando día a día, le da cada vez más material a usted con su crítica social. Sí, por supuesto. A pesar que mis viñetas de crítica social no están enfocadas a criticar personas y personajes. Yo critico un sistema global. Yo critico lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo. No pierdo mi tiempo en criticar personas y personajes. Hay que criticar la totalidad. Claro. El zorro y el gallinazo. ¿Y próximamente tiene algún proyecto de escritura? Sí, estoy, bueno, en realidad ya lo tengo listo, pero falta la publicación. La publicación. ¿Y nos podría adelantar un poco sobre de qué se va a tratar? Sí, es un libro de cuentos, son 6 cuentos esta vez, también ambientados en un esquema juvenil. Y son cuentos variados, son diferentes historias, pero todas historias actuales y de la realidad. De la realidad. ¿Usted ve la realidad actual y el futuro con optimismo? Le hago la pregunta cuando se le dice si tenía optimismo en 1999. ¿Usted hoy tiene optimismo o es más pesimista en cuanto al futuro de nuestra sociedad y también de la humanidad? Yo la verdad que en ese sentido no soy ni pesimista ni optimista, yo soy realista y veo la realidad. Y yo espero que la realidad mejore para bien. ¿Y cómo podría mejorar para bien nuestra sociedad? Bueno, yo creo que es fundamental crear las condiciones para la construcción de una sociedad mejor, una sociedad más equitativa, una sociedad donde las cosas se reparten de manera igualitaria. Y cuando digo las cosas me refiero a todas las cosas.
las oportunidades también. Claro, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, con un sueldo digno. Realmente tener un estándar de vida mínimo, quizás muy puntual, querer un mínimo para cada persona, equitativo. Claro. Me gusta sus textos de crítica social, pero a veces uno ve en las personas, en la juventud, o no solamente la juventud, sino que como apatía hacia el mismo sistema. ¿Usted cree que hay apatía, hay un ánimo de transformación? ¿Ve a gente joven o no tan joven con ánimo de transformar esta sociedad? Yo creo que hay un ánimo transformador. Y lo que pasa es que hay muchos jóvenes que suelen no preocuparse todavía del problema porque no les toca directamente a ellos. Pero cuando les toque a ellos, o ellos vean que a su entorno o a su familia les está tocando, se van a empezar a preocupar y van a entender de que es importante un cambio social, económico. Usted, como escritor, hilvanándolo con lo que estábamos conversando, usted ha visto que los últimos gobiernos, independiente del color político, le han permitido un mayor acceso a la cultura. Han habido pequeños avances significativos, pero en este momento yo veo que lamentablemente hay un retroceso en todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. ¿Cómo ve la reducción del mismo presupuesto en Claro. materia de, sobre todo en el tema del fondo del libro, fondo de cultura? Claro, hay una mirada lamentablemente muy equivocada que ve al arte, a la cultura, a las ciencias como algo que está de más, como algo Como que un gasto innecesario. Claro, un gasto innecesario porque se dice hay cosas que son más prioritarias. Y hay que pensar que hay muchas personas que viven del arte, de la cultura, y que cuando baja, aunque sea un puntito en el porcentaje del presupuesto de cultura, quedan inmediatamente sin trabajo. Y se produce un círculo vicioso de que cómo vamos a generar mayor acceso a la cultura y generar una sociedad más culta, con mayor ganas de consumir cultura, si no se financia las iniciativas que precisamente apuntan en la masificación y la democratización de la cultura. Porque me pregunto, lamentablemente, ¿cuántos niños de las poblaciones más vulnerables tienen acceso a ir a un teatro? Algunos van al cine, porque está todo tan caro que una familia con 2 o 3 hijos, ir al cine y después pasar a comer algo, prácticamente se le van 50.000 pesos. Claro. Y si no hay una alternativa, ¿qué hacer? Y es ahí donde el presupuesto de cultura iba precisamente a generar talleres, generar teatro para la comunidad, y sin los recursos estatales, ¿qué poder hacer? Lamentablemente hay personas, sectores de la sociedad que ven el arte y la cultura incluso como peligroso. ¿En qué sentido peligroso? Peligroso porque ellos piensan que están transmitiendo ideas que a la gente la van a hacer estar en desconforme, aspirar a cosas que para ellos no pueden aspirar. Aparte que la gente cuando lee más o tiene acceso a la cultura, quizás deja de consumir. También puede generarle un sentido de pensamiento crítico, de decir, ¿realmente era necesario comprarme una zapatilla de 200.000 pesos? ¿Realmente es necesario tener el iPhone 3000?
Mira, ¿Qué es necesario en nuestra vida? el arte y la cultura te ensancha el pensamiento, te hace ver la vida de otra forma, te hace vivir distinto, te abre espacios que antes tenías cerrados. Lo importante es atreverse a consumir arte, atreverse a leer, atreverse, como decía adelante, a escribir, atreverse a convivir sin temor con el arte y la cultura, ir a ver una obra de teatro, ir a una exposición de cuadros, uno mismo hacer cosas. No verlo solamente como un gasto, tiene que ser una inversión, pero también hay que cuidar la platita, porque a veces ocurren, sobre todo con los fondos concursables, que a veces se hacen proyectos solamente Claro. para generar un poco de un salario, pero que no tiene efecto en la comunidad. Y después siguen y siguen la apatía hacia el arte, hacia la cultura, no se sienten familiarizados con la práctica cultural. Y es ahí donde la difusión también de los artistas locales debe ser una arista a explotar. ¿Usted cree que existe ánimo de visibilizar a los escritores, por ejemplo, que hay en nuestra provincia, por parte de las autoridades? En este momento yo creo que estamos en un D en ese sentido. Estamos en un proceso de empantanamiento, de hacer que el arte y la cultura se masifique. En este mismo programa hemos recibido escritores de Quilpué, Limache, Villa Alemana, por cierto, y existe una cantidad muy grande de escritores y escritoras, y muchas veces no tienen los espacios para ir a exponer. Entonces, más allá de las ferias del libro, ¿cuáles son los espacios que realmente hay para acercar a los escritores al público? Deberían haber más ferias del libro, Más ferias del libro. más espacios abiertos para que la gente pueda tomar contacto con los libros y con los escritores, conversar con los escritores, conversar con los artistas. El mismo caso, por ejemplo, de espacios tan acotados que tienen los músicos, por ejemplo, los conjuntos musicales. En Chile hay un montón de conjuntos musicales que no son visibilizados. Y son personas que tienen un excelente nivel como músico, como artista, pero no los conoce nadie. Y eso es triste, lamentable, que esas personas o artistas se pierdan en el anonimato. Falta mayor difusión. Mayor difusión genera una audiencia cautiva, o sea, no cautiva, sino que expande la audiencia. Y yo quiero repetir algo que he dicho en otras oportunidades. Pueden haber muchos subsidios, puede haber una rebaja de los precios del acceso al libro, pero si no tenemos una sociedad que quiera comprarlo, que quiera ir a la biblioteca, que quiera ir a un concierto a escuchar a la banda de Quilpué, de Villa Alemana, Olmué y Limache, o más allá de Quillota, mientras nosotros sigamos prefiriendo quedarnos en casa consumiendo streaming, otras plataformas de películas extranjeras, nunca vamos a lograr el que la industria cultural chilena se expanda. Y es ahí donde faltan los espacios, y es ahí que surge este mismo espacio de las letras de Marga Marga, donde buscamos conversar con escritores y escritoras de acá, y que haya tenido el eco que habíamos pensado cuando se ideó este programa. Personas que me escriben y me dicen: Juan Pablo, qué bueno lo que están haciendo, llevar a personas, porque el público quiere conocer también a los escritores. Así
Así que con esta, no reflexión, sino que quiero ir cerrando el programa del día de hoy. Y también me gustaría que usted, don Aquiles, se despida de nuestro público que está escuchando hoy el domingo y que luego estará disponible en YouTube y en nuestras plataformas. Bueno, yo le haré un llamado al público, a la gente en general, que se acerque al arte, a la cultura, a los espacios que tenemos y consuman libros, cuadros, obras de teatro, vayan a ver a los conjuntos musicales que están surgiendo. Este país es rico en arte, en cultura. Cada día surgen nuevas personas que escriben, que pintan, que cantan, que tocan música. Y a esas personas hay que abrir las puertas porque esos espacios son muy necesarios, sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias, don Aquiles. Y con estas sabias palabras de don Aquiles Lira, autor de Todo Pasando, vamos cerrando el programa del día de hoy y los espero para el próximo domingo en un nuevo episodio de Letras de Marca Marca. She sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary